Bienvenidos a un nuevo podcast de Invertir desde cero, donde voy a estar respondiendo a todas las preguntas, o al menos a una selección de aquellas preguntas que nos habéis dejado en nuestra cuenta de Instagram, donde pues mi equipo, hoy que tenemos aquí a Pau, me va a ir transmitiendo todas esas preguntas y voy a intentar responderlas todas de la mejor forma posible, como siempre intento hacer. Así es, Fernando. Muchas gracias a todos por las preguntas. Y bueno, nos han hecho preguntas sobre diferentes temáticas. Y si quieres empezamos ya al grano con las más repetidas, que son sobre la situación actual. Perfecto. Xavi nos pregunta, ¿qué opinas de los aranceles de Trump y cómo puede afectar a las bolsas? Bueno, creo que la respuesta es obvia. Ya estamos viendo de que el efecto, en primer lugar, es totalmente negativo, ya que al final esto lo único que está haciendo es incrementar más la incertidumbre acerca de pues, la posibilidad de que Estados Unidos pueda llegar a entrar en una recesión, al igual que lo podrían hacer el resto de países. Obviamente, en mi opinión, creo que esto tampoco es algo que debería durar para siempre. De hecho, ya como se están planteando esos aranceles, pues parece que lo único que se están dando pie es a que todos los países se sienten a negociar con Trump y a partir de ahí llegar a diferentes acuerdos. De hecho, podemos ver ya como países como por ejemplo Argentina han llegado ya a un acuerdo donde pues, se han cancelado esos efectos arancelarios. Por ejemplo, en la lista no aparecía México y Canadá, que ya se habían estado hablando y se habían llegado a acuerdos. Obviamente, todo esto va a llevar algo de tiempo y va a depender también mucho de el efecto que quieran tener o hasta qué punto quieren llegar el resto de regiones y países para, pues bueno, no ceder a la primera para llegar a ese momento de negociación, ¿no? En mi opinión, pues obviamente los aranceles no benefician a nadie. De hecho, el hecho simplemente de plantearlos, pues es lógico que esté afectando a las bolsas porque va a afectar a la parte inflacionaria tanto de Estados Unidos como el del resto de regiones y obviamente pues va a afectar a la economía subyacente de muchos de esos negocios que se van a ver afectados por las represalias que puedan tomar otros países. Pero, en mi opinión, creo que esto simplemente es un punto de partida para posteriormente llegar a un acuerdo. En relación a esto ya lo has respondido en parte, pero Sergio nos pregunta, ¿cómo deberían de responder a los aranceles el resto de países? Claro, aquí lo que ocurre es que Trump juega sus cartas desde un punto de vista bastante inteligente, en mi opinión, y es desde el punto de vista en el que hay algo que es clave en una negociación y es si tú piensas que yo estoy loco y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa y ya te he demostrado que te estoy imponiendo unos aranceles totalmente injustificados porque tú miras la fórmula y de cómo ellos calculan, que hicimos un vídeo esta misma semana, esos aranceles, es totalmente irrazonable. Por tanto, ya estás viendo que alguien está intentando atacarte desde un punto de vista no lógico. Entonces, eso es una gran ventaja desde un punto de vista de negociación, porque tú piensas que yo estoy loco. ¿Cómo deberías responderme tú? En mi opinión, si eres un país inteligente, que a veces nos cuesta pensar eso y sobre todo, por ejemplo, Europa vamos a actuar en bloque. El problema de Europa y de cómo vamos a actuar es que pues hay diferentes opiniones. Esas opiniones van ligadas a políticos, que muchas veces los políticos no representan ni a las empresas ni muchas veces a los intereses reales de las personas. Entonces, lo primero o de la forma que pueden actuar esos políticos es pues en rebeldía, como por ejemplo hoy China ha impuesto tarifas recíprocas. La cuestión, en mi opinión, deberían no actuar pensando en su ego. Deberían actuar pensando en el bien tanto de sus empresas como de sus ciudadanos y sentándose ya a una negociación. Ahora, eso es lo que yo haría. Lo que yo haría pensando en las empresas y en las personas. El problema, que nos gobiernan políticos y los políticos muchas veces no miran por las personas ni por las empresas, miran por su orgullo. ¿Crees que el mercado se recuperará a corto plazo o podría seguir cayendo? Todo va a depender de la respuesta que lleven a cabo los países a las acciones que ha tomado Trump. Esto podría ser relativamente sencillo de reparar, es decir, si Europa actúa como bloque y como bloque negociador y llegan a un acuerdo, podría ser sencillo. Yo creo que el país que a lo mejor puede ser algo más difícil de que se llegue a un acuerdo es con China, por las confrontaciones tanto políticas y económicas que han ido arrastrando desde 2018 prácticamente, cuando en la primera investidura de Trump, en el primer tramo de legislatura de Trump, ya se impusieron esos aranceles que ahora pues se han incrementado.
Sin embargo, al final, hoy China, por ejemplo, comunicaba que esos aranceles van a entrar en vigor dentro, no sé si eran de 5 o de día 10. Entonces han dejado algo de tramo de negociación. Todo esto puede cambiar muy rápido. La cuestión, que mucha gente está cayendo en pánico, creyéndose todos esos escenarios caóticos y catastrofistas, y realmente hoy, por ejemplo, también salía un dato, ¿no?, que los iPhone, en el hipotético caso de que se mantuviesen los aranceles que se estaban imponiendo, en vez de costar $1.000 en Estados Unidos, pasarían a costar 3.500. Desde un punto de vista de lógica económica, eso no tiene ningún tipo de sentido y al final Trump ha venido para hacer América grande otra vez, no para destruirla. El hecho de simplemente llegar a una guerra comercial que sea duradera y a largo plazo es totalmente absurdo. O sea, es que hemos visto que el nivel de aranceles medios que se han fijado son equivalentes a los de 1913. Para los que no sepan mucho de la historia de Estados Unidos, en 1913 los aranceles financiaban a Estados Unidos. Era sorprendente, es decir, aquella gente que compraba bienes extranjeros eran los que financiaban. Obviamente, ahora se financian con impuestos indirectos y con otro tipo de políticas. Sin embargo, irnos a 100 años atrás de eliminar ese libre comercio es atrasarnos. Yo entiendo que Trump lo que quiere es atraer parte de esas empresas a que fabriquen en Estados Unidos y que produzcan. Sin embargo, más que conseguir eso, lo que va a conseguir es llegar a un acuerdo más favorecedor con determinadas regiones que a ellos les interesan. Entonces yo creo que esto va a ser una cuestión de meses. Dudo que los políticos se obcequen en luchar y luchar y luchar. Entonces, pues a ser pacientes y bueno, actuar un poco en consonancia en el mercado. Hay que estar tranquilos. La bolsa ha pasado por más de 200 años de historia y dentro de esos 200 años de historia hemos vivido eventos realmente catastróficos, guerras, eventos macroeconómicos durísimos. Esto simplemente es una batalla entre despachos que obviamente llegarán a un punto de acuerdo. Vale, la siguiente pregunta nos la hace Lucho y creo que es una pregunta que mucha gente debe tener y es ¿cómo aguantar psicológicamente las caídas actuales? Bueno, las caídas actuales al final no dejan de ser más que caídas promedio. De hecho, el SP500 no se ha ahora ajustado con la caída de hoy, pero más o menos habrá caído entre un 12-14%, que históricamente, si miramos los últimos 45 años, no deja de ser la media habitual, que incluso en la mayoría de esos 45 años, concretamente creo que son 34 años, el SP500 ha caído intraanualmente ese 14% y ha terminado el año en esos 34-35 años en positivo. Por tanto, no deja de ser pues un dato estadístico más, no deja de estar dentro de una normalidad natural de volatilidad. Y lo que nosotros tenemos que entender es que cuando invertimos, para poder afrontar bien esas caídas, hay que tener una serie de atributos como inversor. El primero de ellos es saber lo que estamos haciendo. Cuando tú sabes que estás invirtiendo en negocios, que sabes en todo momento cuánto vale su valor intrínseco, que es cierto que a lo mejor en el entorno actual, por ejemplo, las tecnológicas están cayendo mucho por la posible represalia que podría tener Europa sobre ellas y que eso podría afectar a sus fundamentales, pues bueno, hay un margen de incertidumbre que puedes recoger. Obviamente, pues el índice de las tecnológicas o concretamente de las magníficas creo que había caído cerca de un 35%, pues lo tienes que recoger en ese valor intrínseco que tú estimas. Si sabes lo que estás haciendo y cuánto vale, llega un punto en el que el mercado se puede pasar de frenada y a ti, pues bueno, ¿se te pueden quedar más baratas las acciones? Sí, pero da igual, o sea, estás invirtiendo en los mejores negocios del mundo y no simplemente hablamos de las tecnológicas, hablamos de cualquier otro. No obstante, además de eso, el saber obtener el valor intrínseco no es más que la primera parte del puzzle. Si tú quieres ser un buen inversor, tener éxito y aguantar estas caídas, lo que tienes que tener es estómago. Estómago, que ese estómago muchas veces se gana con ese conocimiento de saber cuánto valen, pero también de la experiencia. Muchos de los inversores que hoy vemos, alumnos que tenemos, probablemente esta sea la primera caída a la que se enfrentan. Esto es necesario vivir caídas. Nosotros llevamos mucho tiempo diciéndolo, no hay nada más cierto que nos vamos a morir y que va a haber nuevas caídas. Por tanto, esta experiencia va a enriquecer mucho a los inversores. Tenéis que tomarlo como píldoras de aprendizaje. No veáis las pérdidas latentes como algo que va a quedarse ahí y que vais a tenerlas, sino como hacer estómago. Y el hacer estómago es muy difícil que lo puedas aprender en un libro, que lo puedas aprender porque yo te lo cuento. Tienes que vivirlo y tienes que experimentarlo y tienes que soportar esa pérdida. Y esa experiencia y ver que
lo que os decía antes, hemos pasado por 200 años de historia donde han ocurrido eventos realmente catastróficos y la bolsa ha seguido subiendo, no deja de ser otra vez otro momento más de ese pánico, pero que no va a ocurrir nada. Podéis estar todos tranquilos, lo que tenéis que experimentarlo y tenéis que desarrollarlo. Albert nos pregunta, ¿tenemos que seguir comprando las 7 magníficas? ¿Tenemos que seguir invirtiendo en las 7 magníficas o comprando ahora las magníficas? Obviamente, si te estás preguntando esto, tienes un problema, porque nadie debería estar diciéndote si tienes que comprar o no comprar una acción, y da igual que sean las magníficas o no. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a un grave problema que radica en mucha gente que necesita la confirmación de un tercero para entender si tiene que invertir en una compañía. Nosotros no tenemos que invertir en nada que nosotros no creamos, que nosotros no sepamos cuánto vale y que nosotros no sepamos cuánto va a valer en los próximos años. Es súper importante tener el conocimiento, porque yo puedo tener convicción, por ejemplo, en Meta, sin embargo, esa convicción, yo te puedo enseñar el valor intrínseco de Meta, pero no puedo darte esa convicción. Para ello tú tienes que trabajar sobre la compañía, para ello tú tienes que tener el conocimiento para comprender por qué Meta realmente vale eso y por qué estimamos ese valor intrínseco. La convicción es algo que se desarrolla y que se desarrolla en cada inversión que hacemos. Entonces, muchas veces invertimos en una compañía, tenemos conocimiento sobre inversión, pero esa convicción se va ganando con el paso de los trimestres. Eso es algo fundamental. Si no inviertes en aquello que tú realmente sabes cuánto vale y tienes convicción, estás condenado. Tarde o temprano te condenará porque las dudas y el pánico se adueñarán de ti. Entonces, para evitar todo eso y para no hacer esas preguntas, analiza bien la compañía, ten los conocimientos y asegúrate de cuál es su valor intrínseco. Vale, esta pregunta nos la habéis hecho varios de formas diferentes, pero en resumen es: hola Fernando, sé que eres mucho de acciones, pero ¿no confías en los ETFs? Por supuesto que confío en los ETFs. O sea, los ETFs, yo creo que a lo mejor ha calado mal el mensaje que intentamos transmitir. Simplemente los ETFs son la mejor herramienta de inversión para toda aquella persona que no le interesa para nada el investigar sobre una compañía, que no tiene ningún tipo de curiosidad por entender los negocios y que se conforma pues con canalizar su ahorro de una forma muy eficiente y aceptablemente en términos de rentabilidad. Ahora, ¿por qué nosotros dijimos o por qué nosotros creemos que un inversor puede generar un mejor retorno analizando compañías y seleccionando las mejores compañías? Pues por una simple cuestión de lógica. Cuando tú te haces una cartera de 10, 12, 15 compañías, lo primero, está demostrado que el riesgo no sistémico de esa cartera no es muy diferente a la del riesgo de tener 200, 300 o 500 compañías como podrían representar las de un S&P 500. Entonces, como no aumenta ese riesgo no sistémico y tenemos el mismo riesgo sistémico en esa cartera de inversión, lo que sí que ganamos teniendo esas acciones es tener una mayor concentración, y esa mayor concentración, si sabemos elegir dentro de esas 500 compañías las 15, 12 mejores, estamos condenados por lógica a generar el máximo retorno. Por ejemplo, este año obviamente las tecnológicas están cayendo, pero el año pasado el 70 y pico % del retorno que generó el S&P 500 lo generaron las 10 principales compañías. Entonces, puede haber años de volatilidad, esto no es algo lineal. Lo que sí que es importante y que creo que mucha gente que invierte en ETFs no entiende es que cuando invierte en ETFs también, ¿vale? Y que yo creo que estas caídas les van a servir de mucho, no estás invirtiendo en un activo que constantemente te va a generar un 8, un 10 o un 12% o un 24% como ha generado en los últimos años, sino que también estás invirtiendo en compañías y que muchas veces es importante, aunque hagas inversión en ETFs, comprender qué hay detrás de ese ETF, qué negocios hay detrás. Es básico simplemente para momentos como los actuales, donde cae el S&P 500 un 12, un 14, entiendas que tampoco tienes que caer en pánico y que estás diversificado y que va a ir todo bien. Tienes las 500 mejores compañías de Estados Unidos. ¿Se puede combinar indexados y ETFs con acciones? Sí, por supuesto. O sea, y nosotros siempre explicamos que muchos de los alumnos que nos llegan es gente que invierte simplemente en indexados y que pues quiere dar un paso más allá en la gestión de su cartera, en optimizar su ahorro, en intentar maximizar ese resultado. Y yo siempre les digo, continuar invirtiendo en indexados y poco a poco, cuando vayáis ganando la confianza, el conocimiento, ir transformando o traspasando parte de ese dinero que tenéis en indexados a vuestra cartera. Conforme vais ganando confianza, cada vez vais dándole más peso a esas acciones y no a esos ETFs. Pero es importante entender que cuando tienes ETFs, tienes también acciones.
Y yo creo que ha calado bastante ahora esto, porque hemos recibido un montón de mensajes de gente que le habían vendido el maravilloso sueño de que los ETFs, vamos, jolín, si es que esto es lo mejor, solo sube, solo sube. También cae, porque están dentro de esos ETFs los negocios. Entonces, si tú eres un inversor en ETFs, eres un pasajero de un barco que lleva un rumbo. Tú no puedes dirigir ese rumbo. Cuando tú eliges los mejores negocios del mundo o los que tú crees que van a ser esos mejores negocios del mundo y eres activo en tu gestión, tú puedes navegar en estos entornos para intentar caer menos que el mercado y para que cuando suba generes más que el mercado. Yo creo que eso es un poco la clave. Ahora, entiendo que no todo el mundo quiera analizar compañías. Entiendo que no todo el mundo quiera ser activo en su gestión. Maravilloso. O sea, es que siempre va a ser una alternativa inmejorable la de invertir en ETFs que la de confiar en un banco o en una entidad financiera para que te gestione tu ahorro en fondos de inversión absurdos con comisiones altísimas. Vale, la siguiente pregunta es, con diferencia, la más repetida, no solo de este preguntas y respuestas, sino de todo el año anterior. Y Anaki nos dice, ¿qué plataforma recomiendas para comprar acciones? Mirad, yo creo que hemos vivido un boom en los últimos 4 años de, pues esto, de gurús financieros, de aplicaciones de broker, de difusión de gente que muchos de ellos ni invierten. O sea, te puedo garantizar que hay mucha de esta gente que hoy no sabe ni qué está pasando y son gurús financieros. Y muchos de ellos pues han transmitido ideas de brokers donde les están patrocinando. Nosotros no nos patrocina nadie y siempre digo que el día que encontréis un patrocinador en este canal, por favor, darle al botón de quitar la suscripción, marcharos y no volváis, porque para mí me habré prostituido por venderos algo. Y creo que en ese caso habremos perdido la esencia de invertir desde cero. Entonces, yo utilizo Interactive Brokers, no hay ningún código de afiliado, no hay nada, pero es que a nivel profesional la mayoría de los inversores utilizan Interactive Brokers porque es el mejor broker. Entiendo que a veces puede ser la interfaz poco amigable, depende de la aplicación donde la mires, pero es la que te da más abanicos de posibilidades de inversión en todo tipo de activos, es la que te ofrece mejores soluciones a la hora de compra y venta. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo y recibiendo un montón de mensajes de alumnos que días de volatilidad como estos, una plataforma de estas que se hablan mucho y que hay muchos vídeos, etcétera, etcétera, que no te deja operar. Y lo que la gente no entiende es que muchas veces ellos creen que tienen un broker, pero es un neobanco. Y los neobancos, a veces, cuando hay esos volúmenes, lo desconozco, de movimientos de volatilidad, pues a lo mejor pues no tienen la utilidad que un broker, porque no son un broker, son un neobanco. Entonces, yo creo que para todos aquellos que sois inversores en acciones, lo que tenéis que tener es un buen broker. Yo utilizo Interactive Brokers, no me paga nada, pero simplemente utilizo este. Encontrar el broker que se asemeja mejor a vuestras necesidades, pero que sea un broker. Vale, ¿y qué consejo le darías a una persona que conoce la inversión desde hace un mes, unas semanas y ya quieren abrirse una cuenta en una de estas plataformas para empezar a invertir? Es otra cosa que nos ocurre mucho. Hacemos un directo y lo primero que... Fernando, ¿en qué broker invierto? Lo primero que tienes que hacer es invertir en ti. Porque antes de comprar un negocio, porque estás comprando un negocio cuando inviertes en acciones, tienes que saber lo que vale. Yo desconozco si la gente va por la calle y pues en cada establecimiento por el que pasa por delante le dicen, oye, invierte en mi negocio. Ah, toma, el dinero. No haces eso, ¿verdad? Pues en la bolsa es exactamente igual. Lo que pasa que en los últimos años, con las facilidades que ha habido para abrir cuenta en un broker, se ha, digamos que, perdido el miedo a esa inversión. Y muchas veces la gente empieza a preocuparse de lo que está haciendo cuando la bolsa le cae, pues esto, un 35% en las tecnológicas que han podido caer. Hoy recibí un mensaje de una persona que dice, oye, Fernando, es que yo invertí a $100, 5.000 euros en Nvidia y no sé si lo puedo perder todo. ¿Y ahora estás preocupado? ¿Por qué no te preocupaste antes de poner $5.000 o euros, no sé lo que era, que realmente y probablemente sea una parte importante de tu ahorro? ¿Por qué no nos preocupamos? Entonces, yo creo que antes de preocuparnos en elegir ese broker, lo que tendríamos que preocuparnos es en estar preparados. Hay que estar preparados en cuanto a conocimientos y cuando estés preparado, probablemente puedas responder tú solo a esa respuesta, porque te habrás formado y habrás entendido qué es lo que necesitas para operar. La siguiente pregunta nos la hace Lali Villalba y nos dice, con mi novio queremos hacer algún tipo de inversión. Ganas tenemos, pero nos falta el conocimiento.
Pues lo primero que tienes que hacer, o sea, es que si os fijáis, las respuestas se repiten, al menos en estas preguntas. Es, necesito hacer una inversión, pero no sé cuál hacer. La primera inversión que tienes que hacer es en ti mismo. Y nosotros tenemos algo que es totalmente gratis y que creo que puede ser tu primera mejor inversión, que es apuntarte a ese curso gratuito, que no es apuntarte, es simplemente ir a, creo que está en el primer enlace que encontraréis en los comentarios, ¿no? Está en ahí. la descripción y en los comentarios, en el primer comentario, tendréis un enlace de un curso gratuito de 8 horas. Estáis a 2 clics de distancia de un curso gratis de 8 horas con el que podéis empezar. Gratis. Esa es tu primera inversión, que es gratis. Después, cuando hagas ese curso, hablamos de cuál es la siguiente, que probablemente ya te sepas responder. Lucía nos dice, ¿cómo ves la última adquisición de Alphabet? Muy interesante esta pregunta. Google hace unas semanas hizo la mayor adquisición de toda su historia. Compró Wiz por 32.000 millones de dólares y es una adquisición de una compañía de ciberseguridad que Google ya le tenía el ojo echado el año pasado e intentaron comprarla por 23 billions, pero al final pues no hubo éxito. Wiz se trata de una empresa de ciberseguridad que lo interesante que tiene es que está enfocada al 100% en la parte del cloud. Es una empresa súper potente dentro de este sector y además da servicio a los competidores de Google Cloud, como son Amazon Web Service, Microsoft Azure y Oracle Cloud, que estos ya utilizaban la solución y van a seguir utilizándola. Con la poca información que tenemos, parece que Google podría haber pagado un múltiplo alto por la compañía. Sin embargo, simplemente fijándonos en las ventas, ese múltiplo, vemos que también esta compañía está creciendo sus ventas a ritmos del 100%, consiguiendo que simplemente en los últimos 4 años la compañía haya generado lo que son unas ventas run rate de unos 500 millones de dólares. Y se espera que estas ventas vuelvan a doblar este año. Por lo que el precio que haya pagado Google hoy no es tan significativo como el valor que va a crear esta compañía para Google en los próximos años y lo que va a crecer. También se le criticó mucho a Google cuando compraron YouTube hace un par de años y obviamente YouTube hoy es uno de los mejores negocios del mundo y que creo que salió el otro día una valoración de en torno a unos 500 billions aproximadamente. Entonces, bueno, hay que confiar en Google. Creo que es una gran compañía que ha generado un enorme ROIC histórico para sus inversores y esta probablemente no sea una situación diferente. ¿Qué coche o coches tienes? ¿Esto lo tengo que responder? Bueno, no sé, a lo que quieras. A ver, yo es que soy anti hablar de lo que tengo o dejo de tener porque creo que ya está el mundo de las redes sociales bastante de nuevo prostituido con el enseñar, ¿no? Para intentar validarse o para intentar validar un conocimiento y sobre todo en el mundo de las inversiones lo primero que hacen es enseñarte pues desde un Lamborghini alquilado o yo qué sé. A ver, yo soy un apasionado de la automoción, pero desde que era niño, o sea, recuerdo ser niño y lo primero que memorizaba era cuántos caballos tenían, porque recuerdo los domingos que llegaba como un panfleto en el periódico, que siempre le cogía a mis padres, y me miraba cuántos caballos tenían los coches, el precio, etcétera, y era muy friki, siempre me ha gustado mucho la automoción. Porsche, pues es para mí, o el 911 es el coche. Entonces, pues bueno, te responderé que pues obviamente sí que tengo vehículos, no salen en las redes sociales porque creo que no aportan nada a una red social donde estoy enseñando a la gente a invertir, a canalizar su ahorro. Sin embargo, pues tengo varios, todoterrenos, deportivos, y lo que siempre intento, que creo que es algo muy importante y que la gente suele no hacer correctamente con todo el tema de los vehículos, es intentar hacer buenas inversiones. Buenas inversiones donde o el vehículo se deprecie poco o que incluso puedas llegar a ganar. Obviamente, pues sí que es cierto que para esas cosas pues tienes que desembolsar cifras mayores de lo que puede ser un coche normal, pero siempre intento eso. Y pues bueno, es una de mis pasiones los coches, pero ya está, respondido. ¿Crees que en el futuro la conducción será tan autónoma que conducir será como un hobby? Bueno, todo esto es muy cambiante y al final se habla mucho de esa conducción autónoma. Yo como apasionado de la automoción, pues me costará el que alguien me lleve y que vaya automatizado a trabajar, pues porque uno de mis momentos más felices es cuando me vengo a trabajar a la oficina y el ratito que paso conduciendo.
Obviamente, pues la conducción autónoma puede parecer el futuro, sin embargo, vamos a ver pues todas esas barreras que pueden haber regulatorias a que eso suceda. Yo creo que hay muchas preguntas, muchas cuestiones que, pues bueno, ya se dan por hecho. Yo recuerdo hace 2 años estaba en California y ya veía los primeros Waymo moverse por allí y obviamente todo está evolucionando. Parece que todo el mundo se dirige a eso, Tesla también. Sin embargo, yo creo que hay una parte regulatoria muy importante. Vamos a ver si realmente pues, se puede llevar a cabo. Creo que en el futuro ocurrirá, pero no sé si va a quedar tan implementado como que la conducción por parte de uno en sí sea algo como un hobby. Pero bueno, que puede ser, pero no tengo una ciencia exacta de lo que va a ocurrir. La siguiente pregunta nos la hace Sandra y nos dice: ¿qué opinas de Tesla, BYD y sus supercargadores? Pues la verdad es que mucha gente sigue viendo a Tesla como una empresa tecnológica, pero en mi opinión a día de hoy, y aunque es cierto que tiene varias propuestas interesantes para el futuro, la inmensa mayoría de sus ingresos provienen y continúan proviniendo de la parte de automoción, no de ese software, ni de robots, ni de la IA, simplemente de la venta de vehículos. Y yo al menos de lo que puedo hablar, porque desconozco pues si eso realmente va a terminar calando en los fundamentales de la compañía, es en que los coches chinos, como por ejemplo BYD, le están comiendo la tostada. Hace un mes conocimos que habían conseguido una tecnología para cargar sus coches eléctricos en 5 minutos, poniendo en jaque a Tesla y a las marcas europeas. En volumen de ventas ya les han superado BYD. Tiene una cadena de producción mucho más eficiente, verticalmente integrada y una gama de precios mucho más accesibles para el consumidor medio. En mi opinión, Tesla está intentando jugar a ser Apple, pero en un mercado mucho más competitivo, con guerras de precios, ciclicidad, como es el de la automoción, es algo muy complicado. Y al final hay que entender que para el consumidor realmente que quiere optar a un vehículo eléctrico, lo que le interesa, y al final todos esos vehículos son muy homogéneos, es autonomía, precio y poco más. Que te pongan ahí una super pantalla, que son todos iguales, y fin de la partida. Entonces, al final, estamos compitiendo en casi commodities. O sea, es lo mismo. Es que no tiene mucha diferencia. Y yo creo que los chinos tienen una enorme ventaja. Vamos a ver también qué ocurre con la guerra arancelaria y cuál es el resultado. Pero claramente creo que BYD está sorprendiendo y los chinos están haciendo daño, y no solo a Tesla, sino también a todas las compañías europeas de automoción que se estaban electrificando. Javier nos pregunta: ¿cuál es tu activo más antiguo? Saludos, crack. Bueno, te voy a responder filosóficamente. Yo creo que mi activo más antiguo soy yo mismo. Y yo creo que deberíamos ser nuestro activo más importante siempre. Y al final siempre vamos a ser nuestro activo más antiguo. Entonces, es un activo que no hay que dejar de hacerle crecer. Yo creo que es una parte súper importante en todos los ámbitos. Yo intento siempre pues ser ese mejor activo o mejorar al máximo el activo, porque a diferencia de los otros activos que podemos invertir, acciones, ETFs, bonos, etcétera, tú eres un activo que puedes controlar, que puede ser tu propio equipo directivo y optimizarlo al máximo. Y la gente, digamos que deja muy de lado ese activo que es tan importante, pero desde el punto de vista de la alimentación, del deporte, y luego ya ni os quiero contar del conocimiento, ¿no? Ayer lo hablaba, iba por la calle y el mercado se estaba desplomando y la mayoría de personas no se estaban ni dando cuenta de ello, porque no estaban pensando en que realmente eso podría representar una oportunidad para canalizar su ahorro. Vivimos, y yo creo que es tanto aquí en España como en toda la parte del mundo de habla hispana, en una incultura tremenda, constante en términos financieros. Y yo creo que nuestro activo, independientemente de a lo que nos dediquemos, es continuar mejorando cada día. Un poquito, pero es que a nada que cada día pues leas un poco más sobre inversión, que leas un poco más sobre simplemente alimentación, para mejorar, que vayas o hagas cada día un poquito de ejercicio, las mejoras que tú puedes obtener, que son exponenciales y van a actuar exactamente igual como el interés compuesto a largo plazo, pues
pasarán los años y yo siempre os lo digo. Os miro a ti, a Sergi y al resto del equipo y siempre os digo que pues soy el más mayor de todos, pero soy el que creo que estoy mejor, no solo en términos financieros, no tiene nada que ver eso, sino en el resto de cosas. Y os motivo y os intento motivar para que vosotros también no descuidéis esa parte, no solo penséis en mejorar vuestra rentabilidad, sino también pues en mejorar vosotros como personas y activos. Hay que ponerse incómodo. Siempre Eso, nos hay que dice ponerse Fernando. incómodo. Vale, la siguiente pregunta nos dicen, ¿qué opinas de la subida del oro y si puede ser una buena oportunidad de inversión? Pues mira, el oro ha sido históricamente un activo que ha funcionado bastante bien como activo refugio ante pues, eventuales crisis, guerras o momentos de incertidumbre geopolítica como la que podemos estar viviendo ahora mismo. Y es que cuando el mundo tiembla, el oro tiende a hacerlo bien. Lógicamente estamos hablando de momentos de inestabilidad extremos, no de una simple caída del mercado de un 8 o 10%. Ante todas estas noticias que vamos recibiendo y que hoy continuamos recibiendo de que podría venir una recesión en Estados Unidos tras esta guerra comercial, pues claramente el oro no ha dejado de subir desde prácticamente finales de año y todo lo que llevamos de año. ¿Es una oportunidad de inversión el oro? Personalmente, yo nunca he invertido en oro. Sí que es cierto que invierto indirectamente en metales preciosos, pues porque una de las inversiones alternativas que me gusta, que también es otro de mis hobbies, que es los relojes, pues al final son de metales preciosos, de platino, de oro, y al final las marcas, como yo que sé, por ejemplo Rolex o Patek Philippe, hoy el 1 de abril subieron precios en todo lo que son sus relojes de oro un 2,5%. Pues al final ese tipo de inversiones alternativas, cuando los precios de lo que son los precios retail suben, digamos que tu margen de seguridad aumenta en ese porcentaje. Entonces, al final, de algún modo, también estás invirtiendo en oro o en platino o etcétera. Sin embargo, por mi forma de invertir y la forma en la que yo enseño, creo que la mejor forma de protegerme ante la inflación y ante cualquier tipo de amenaza económica o puntual es invertir en los mejores negocios del mundo. De esta forma, no solo estoy protegiendo mi riqueza, sino que la estoy aumentando con el paso del tiempo. Si miramos a largo plazo, históricamente, el S&P 500 ha tenido retornos muchísimo mejores que los del oro. Y ojo, el oro es cierto que en algunos momentos concretos sí que lo ha hecho mejor que el S&P 500, pero a largo plazo siempre lo ha hecho mejor el S&P 500. Y ojo, si no solo invertimos en el S&P 500, sino que seleccionamos los mejores negocios de mayor calidad, ese retorno, ¿ok?, lo vas a destrozar comparándonos con el oro. Por tanto, para mí, en mi opinión, respeto a quien lo pueda hacer, en mi opinión prefiero invertir en los mejores negocios del mundo. Benan nos pregunta, en tu experiencia, ¿los CEOs suelen tener buen conocimiento empresarial y de su empresa? Bueno, a ver, yo tan solo he tenido la oportunidad de conocer equipos directivos de compañías de pequeña capitalización o en algunos casos sí que de medianas. Entonces, hay de todo tipo. Te puedes encontrar auténticos patos dirigiendo una compañía. Es real, al igual que gestores de fondos que son auténticos patos y tú dices cómo esta persona puede estar gestionando dinero de terceros. Esto pues ocurre, supongo que en todas las industrias. Y aquí lo que ocurre es que, desde mi experiencia, ¿no? Me he encontrado pues con equipos directivos que son maravillosos, que saben todo lo que tienen que hacer, pero sí que hay un caso que es muy particular y que yo intento evitar de invertir en esas compañías, y es cuando hay una compañía, no voy a poner ejemplos, ¿no?, pero cuando hay una compañía en la que el máximo accionista es el fundador y ese fundador han levantado ese negocio desde cero y de repente, pues recientemente lo ha sacado a cotizar y él pues cree que pues dentro de todo su círculo se cree la bomba, se cree la leche, porque es verdad, ha conseguido un hito muy importante. Yo no he conseguido lanzar una compañía a cotizar en bolsa, todo mi respeto, pero aquí lo que hay que entender es que cuando tú eres director general de una empresa que cotiza en bolsa, está muy bien todo lo que has conseguido, pero tienes que entender cómo el mercado quiere que actúes, cómo tienes que crear valor para el accionista para que realmente el precio de la acción suba, porque nos hemos dado cuenta de muchos casos de compañías que han salido a cotizar con ese ejemplo de estructura de un fundador que lo ha conseguido todo y que ha llevado a la compañía a cotizar en bolsa y que 2, 3, 4, 5 años más tarde termina la acción por el suelo y él haciendo un management buyout o con un socio, que eso simplemente es que hacer pues una OPA a las acciones y destrozando el resultado de
tus accionistas, ¿no? Entonces, hay de todo tipo, hay gente que es muy buena, entonces creo que un inversor particular desde su casa con los conocimientos adecuados, viendo la gestión de capital que va llevando y siguiendo la compañía de cerca, no hace falta visitar al equipo directivo, puede comprender de algún modo cómo es ese equipo directivo. De hecho, nosotros en el curso avanzado le enseñamos, y en el curso gratuito de 8 horas que tienen todos gratis en el primer enlace, también explicamos cómo ver el comportamiento de un equipo directivo ante la situación del mercado, ante la evolución de los años y comprender si es bueno o malo. La siguiente pregunta es para mí la mejor que nos han hecho en el vídeo de hoy y es, ¿qué harías si fueses el nuevo CEO de Nike o de Starbucks? ¿Cuál lo tiene más difícil? Esta es una muy buena pregunta. A ver, vamos a intentar responderla. Si fuese el nuevo CEO de Nike, mi foco sería especialmente en recuperar la esencia de la marca que ha perdido en los últimos 5 años. Volver pues, realmente a ese producto aspiracional, a ese producto premium y sobre todo a volver a conectar emocionalmente con el consumidor. Tienen que evitar centrarse en esas modas pasajeras, centrarse en lo que realmente les hace buenos. Es como Ferrari. Ferrari, pues, ¿por qué es Ferrari? Pues por toda la historia que tiene detrás de la Fórmula 1. Nike, ¿por qué es bueno? Por la esencia que tiene y su papel importante en el deporte. Además, hay algo muy importante que tienen que resolver, que es ese conflicto con los retailers. Tuvieron una estrategia totalmente errónea de intentar vender ellos directamente a través del segmento Direct to Client y eso les ha erosionado mucho las relaciones clave con esos retailers, afectando a las ventas y empeorando mucho el fondo de maniobra o working capital. Eso lo tienen que restablecer ya. En el caso de Starbucks, por el otro lado, el reto es todavía más complejo. En mi opinión, la experiencia del cliente ha empeorado, así lo podemos ver con algunas métricas, y los márgenes siguen bajo presión. Y la competencia ya no es solo Dunkin' Donut. Cada vez hay más cafés de especialidad. Yo como amante del café, si tengo la oportunidad de ir a un café de especialidad, hoy voy probablemente a optarlo antes de ir a un Starbucks, cuando antes pues probablemente prefería irme a un Starbucks o incluso buscarlo a posta. Esos cafés de especialidad tienen mejor producto, cuidan más el detalle y como son más pequeños dan un mejor servicio y fidelizan mucho más al cliente. Starbucks ya no le vale simplemente con tener una ubicación bonita y ofrecerle wifi a los clientes. O sea, eso antes le servía para enamorar, ahora ya no. ¿Quién lo tiene más difícil? Pues en mi opinión creo que Starbucks. Nike aún tiene bastante margen de mejora, tiene una marca sólida y simplemente tiene que dar con los pasos correctos para volver donde estaba. Starbucks, sin embargo, creo que está un poco más atrapada entre esa inflación y una competencia mejorada que se está posicionando y un consumidor que realmente ya no se conforma con lo de siempre. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si Brian Niccol, que viene de Chipotle, es capaz de darle la vuelta al negocio y veremos. Álvaro nos pregunta, ¿qué es lo más valioso de un equipo directivo? Para mí, el CEO o equipo directivo perfecto, si existiese, debería cumplir con una serie de características. La primera, track record y trayectoria impecable de creación de valor, tanto para la compañía como para los accionistas en todas las empresas por las que haya pasado. Después, creación de valor sin ningún tipo de escándalo, sin polémicas, sin nada de fraudes, ni nada de contabilidad, ni que me hayas cambiado una métrica, todo limpio. Después, alineación total con los accionistas. Que los directivos intenten tener una parte significativa. Entiendo que en las compañías grandes es más complicado, pero que al menos el bonus que reciben, las stock-based compensation, estén ligadas a que realmente le vaya bien a los accionistas. Después, gestión de capital 100% orientada a crear valor. Esto significa reinvertir bien ese free cash flow que generan las compañías para, pues eso, mantener un apalancamiento saludable, recomprar acciones cuando toca y no pagar dividendos innecesarios. Que mucha gente les encanta pagar dividendos. ¿Para qué? ¿Para atraer a los inversores en dividendos? No, vamos a crear valor y vamos a entender la escala de lo que es crear valor. Y pagar dividendo ya sabemos que no es la mejor opción, siempre y cuando existan otras. Y por último, tener una buena comunicación con el accionista y centrados en ese trabajo. Hay que huir de los CEOs que están todo el día en Twitter hablando del precio de las acciones o justificando lo que hace la acción. No queremos CEOs promocionales, queremos
CEOs que realmente estén ahí. Yo entiendo que es muy difícil encontrarnos con ese CEO, pero que al menos cuando invertís en compañías, algunos de los CEOs que analizáis tengan gran parte de estas cualidades. Yo es lo que intento hacer. Obviamente, pues ese CEO perfecto es difícil encontrarlo. Hay alguno, como los que he descrito, y nuestro trabajo, además de encontrar muy buenos negocios, es encontrar también estos equipos directivos. ¿Cuál ha sido el error más común que has visto este año a la hora de invertir por parte de tus seguidores o alumnos? Pues el error más repetido que he visto ha sido las prisas. Las prisas que han tenido muchos inversores por querer invertir. Ostras, es que venimos de 2 años que la bolsa solo ha subido. Jolín, tengo FOMO, ese Fear of Missing Out, que me quedo fuera, que va a seguir... No. O sea, lo que nosotros llevamos 5 años explicando es que en la bolsa... no es como en la vida que a lo mejor te pasa un tren y no vuelve. En la bolsa el tren vuelve cada X tiempo, pero siempre vuelve y siempre hay que tener paciencia. Yo entiendo que los inversores quieran invertir y que, pues, wow, lo dice el propio Warren Buffett, el mejor momento para empezar a invertir fue ayer, obviamente con conocimientos, ¿no? Perfecto, empieza a invertir, pero no empieces a invertir con todo tu capital. Y sobre todo, si tienes los conocimientos, verás que el mercado no está en su punto hace 3 meses más barato, ves comprando poco a poco. Y puedes iniciar tu posición, como vimos en el curso gratuito, con un 30% y vas viendo qué va ocurriendo. Y sin prisas. Otro error que he visto muy frecuente, que pues hoy no sé cuántos mensajes hemos recibido, los inversores en ETFs. Muchos inversores en ETFs que han oído que los ETFs son la bomba, voy a invertir en ETFs y no tengo ni idea de lo que está pasando. Ni me he preparado psicológicamente, ni he comprendido lo que hay detrás de un ETF. Que no es nada, o sea, y que probablemente esos inversores no tienen que estar preocupados porque ni va a quebrar el MSCI World, ni va a quebrar el MSCI ACWI, ni el SP500, ni el Nasdaq. Lo único, cuando tú inviertes, tienes que saber en lo que estás invirtiendo. Y muchos de estos inversores retail que invierten en ETF son los que menos conocimiento tienen. Y eso es lo que me he dado cuenta, que todos esos inversores han invertido por un vídeo de un gurú. Y, ok, no te ha dado un mal consejo, pero entiende lo que estás haciendo. Y entiende que a veces la bolsa no es siempre un paseo de rosas. A veces hay caídas. Es algo natural. Entiéndelo. El problema, pues que muchos de estos ahora, hoy nos pedían no sé cuánto, oye, ¿cuántos mensajes hemos recibido de, oye, que estoy invertido en ETFs, pero mira, que me quiero formar? No hace falta que nos llevemos un golpe para aprender, ¿vale? Pero bueno, es la historia del ser humano, tropezarse y aprender. Vale, la siguiente pregunta es sobre gestión de capital y Jesús nos dice, ¿se maneja igual en cuentas grandes como también en cuentas pequeñas? Realmente la gestión de una cartera no depende del dinero que tengas. Obviamente si es muy poco dinero pues sí que te puede condicionar, o si es mucho dinero te puede condicionar, pero realmente lo que depende es pues de esa aversión al riesgo de la persona que está construyendo la cartera. Entonces en función de eso vas a construir una cartera pues más defensiva. Si pues su aversión al riesgo es cero y le gusta el riesgo y entiende que la renta variable pues no va a desaparecer y voy a invertir en los mejores negocios del mundo, pero quiero ser muy agresivo y enfocado, por ejemplo, al tecnológico, pues bueno, esa persona va a soportar más volatilidad, probablemente, pero asume las reglas del juego y ya está, o sea, no pasa nada. Por tamaños, bueno, operas igual, lo único que en vez de construir una posición de 10 acciones en Meta, pues vas a construir una posición de 100 acciones, pues ya está. Vale, Miguel Araki nos plantea un escenario y nos dice, con 40.000 euros disponibles, entrada a una vivienda para alquilarla o a la bolsa, ¿cuál sería más rentable? ¿Entrada para una vivienda para alquilar o invertir en bolsa? Bueno, en mi opinión es que depende todo esto de una única cosa y es la rentabilidad real y monetaria, no la rentabilidad emocional que algunos piensan cuando compran ladrillo. Comprar para alquilar parece algo que es seguro y que todos tenemos bastante bien arraigado en lo que es nuestra cultura financiera. El ladrillo siempre sube. Pero lo que muchas veces no se cuenta es que detrás de esa compra existen impuestos, costes financieros, reformas, inquilinos y mantenimientos. Lo que a veces parece un 10% no es más que un 10% bruto y muchas veces termina quedándose en ese 4 o 5% neto. Y encima tú con una hipoteca y tu dinero bloqueado al final en un activo poco líquido, porque si quieres venderlo de inmediato vas a tener que venderlo a precio de saldo. Dependiendo del activo, obviamente.
En bolsa, si haces las cosas bien, puedes obtener sin esfuerzo, con un ETF, lo que estábamos hablando, un buen rendimiento a largo plazo. A largo plazo, no inmediato. De eso, un 8 o 10%, con una liquidez, eso sí, inmediata, bien diversificado globalmente, sin depender solo del país en el que tú vives y ya resides, que ya te estás bastante concentrado en ese sentido, y sin que nadie te llame, pues porque se les ha roto la lavadora. ¿Qué haría yo? Pues salvo que esa inversión inmobiliaria fuese una auténtica ganga y que me permitiese generar un retorno de mi inversión mucho mayor a la del SP500, que ojo, ahora encima en este momento actual donde las bolsas están cayendo mucho, creo que te va a ser muy difícil encontrar en el inmobiliario activos que te den el potencial que te puede dar hoy la bolsa. Entonces yo compararía eso y consideraría que la rentabilidad del 4 o 5% anual que puedes obtener, o 6, me da igual, o lo que sea, o 8, con los activos inmobiliarios es una rentabilidad ligada a un activo ilíquido. Lo otro es totalmente líquido y claramente yo siempre voy a optar a igualdad de rentabilidades por un activo líquido, siempre. Y eso es lo que deberíamos sopesar. Perfecto. Siguiente pregunta nos la hace Manu. ¿Qué porcentaje de ingreso crees que se debería pagar en alquiler y cuánto pagas tú? A ver, esto depende mucho de cada persona, depende mucho de dónde esté esa persona, de dónde viva, del salario que tenga, de su situación económica en un momento puntual, la vida va cambiando. Sin embargo, yo siempre pienso que aquellas personas que están pagando más de un 30% de lo que ganan al mes a un alquiler, en mi opinión, se están condenando. O sea, se están condenando y se están atando financieramente a ese alquiler. Entiendo que la situación es difícil y aquí sobre todo en España, sin embargo hay que intentar pues eso, buscar alternativas porque es que si no, hoy recibíamos también un mensaje de alguien que nos decía es que con mi salario de 1.100 euros pago el alquiler, compro la comida y es que no tengo ni para ahorrar. ¿Cómo lo hago? Bueno, es complicado, entonces hay que intentar buscar soluciones. La siguiente pregunta viene de Leandro y nos dice: ¿habrá otro curso avanzado este año? Gracias por tantos conocimientos brindados, Fernando. Nada, un abrazo, Leandro. Pues la verdad es que todavía estamos inmersos en el curso avanzado actual y no tenemos programada otra edición de momento. Sin embargo, Leandro y todos, si queréis en la descripción del vídeo, ¿no? Encontraréis un enlace que pone lista de espera, os podéis apuntar y ahí simplemente, pues en el momento en el que vayamos a abrir las plazas, no sé si será este año o ya el siguiente, os avisaremos de cuándo será y seréis los primeros en poder comprar porque, bueno, esta edición han volado las plazas mucho antes de comenzar. ¿Qué es mejor, amortizar hipoteca o invertir en acciones? Estoy en tu curso avanzado. ¿Qué es mejor, amortizar una hipoteca o invertir en acciones? Bueno, a ver, esto va a depender mucho de cuántos años te queden por pagar. Claramente, si estás en la parte inicial, te interesa mucho porque las hipotecas, al menos aquí en España y en la mayoría de los países, funcionan con lo que se conoce como el sistema de amortización francés, que lo que esconde es un truco. Durante los primeros años, lo que estás haciendo es pagar casi todos los intereses al banco. Eso significa que si amortizas en este tramo, estás eliminando más intereses futuros, que es donde realmente estás ganando un ahorro real. Por ejemplo, si tienes una hipoteca a 25 años, tienes que saber que los 5 primeros, más o menos, podrías estar pagando entre el 60-70% de los intereses. Por tanto, si amortizas en ese tramo, es como si redujeras drásticamente lo que el banco va a ganar contigo. Amortizar en la última etapa o en el último tramo de años tiene realmente muy poco impacto porque casi todo lo que pagas ya son cuotas de capital, no son intereses. Entonces, estás matando una deuda que ya no te estaba costando tanto. Entonces, en la parte final no tiene ningún sentido financiero y en la parte inicial tiene mucho sentido. Nahuel nos pregunta: pensando a largo plazo, ¿te gusta Google por la computación cuántica? Pues Nahuel, la computación cuántica a día de hoy me parece algo bastante disperso, por no llamarlo humo. Es cierto que se están llevando a cabo pruebas con resultados positivos y que la teoría es que las computadoras cuánticas podrán procesar volúmenes muchísimo mayores de datos que en la actualidad, incluso llegando a conseguir cosas que asustan y que habría que ver si realmente nos interesa como sociedad.
pero creo que estamos bastante lejos de poder ver esto de una forma realmente tangible. Me parece bien ver que las grandes compañías inviertan e investiguen sobre ello, pero se trata de una tecnología totalmente experimental, con muchísimos desafíos todavía en términos técnicos por delante. A finales de 2024, muchas empresas pequeñas empezaron a prometer ser las futuras líderes de la computación cuántica y se dispararon y se pusieron de moda, que hicimos un vídeo al respecto, y advertimos de que eso eran modas. Y pues poco después, que yo no sé lo que habrán caído ya, cayeron cerca de un 50-70%. Tenéis el vídeo disponible, así que mucho cuidado con todo este tema. Vale, aquí ahora Nico nos hace una pregunta y nos dice: he gastado mi ratio de deuda. ¿Puedo seguir comprando junto a mis padres y usar la suya? A ver, o sea, has llegado ya a tu máximo apalancamiento para comprar acciones y quieres todavía más. Para que lo entendamos, eso es como si te hubieras comido toda la comida, tu postre, tan solo a los 5 minutos de haber empezado ese almuerzo. Y encima ahora quieres el de tus padres, quieres quitarle el postre a tus padres. ¿Se puede? Pues técnicamente se lo puedes pedir al camarero, pero amigo mío, en este momento, donde, ojo, esta pregunta, ¿cuándo la recopilaron? ¿Recopilasteis el lunes? Imagínate lo que ha caído desde el lunes la bolsa. En ese momento, como hayas hecho eso, bueno, yo creo que tus padres no van a estar muy contentos ahora, pero si te sirve la respuesta, al menos para hoy que verás el vídeo, por favor, ni se te ocurra. Lo que estás haciendo no es invertir, es totalmente ludopatía. Y si lo haces, mi consejo, limítate a si quieres poner en riesgo tu dinero, pero no el de terceros y mucho menos el de tus padres. La siguiente pregunta es: ¿piensas que es malo hacer trading para generar ingresos a corto plazo? ¿Y por qué? ¿Es malo hacer trading a corto plazo? A ver, malo no es, pero no es invertir, es especular. Y lo que hay que entender es que la mayoría de gente que hace trading pensando que va a ganar dinero a corto plazo acaba descubriendo que el único que gana dinero con todo esto es su broker. Yo lo que hago es comprar negocios, no gráficos. Y si un negocio no me parece bueno, para tenerlo 10 años, ni lo miro directamente. O sea, es tan sencillo como eso, porque yo creo que la riqueza real, y así me lo ha demostrado todos los años que llevo invirtiendo, viene del tiempo, no del tic-tac de una pantalla. Si lo que quieres es chutes de dopamina y emoción, pues yo creo que lo más sencillo no es hacer trading a corto plazo, sino irte al casino. Lo apuestas todo al rojo y rápidamente sabes si ganas o pierdes. Pero si lo que realmente quieres es construir libertad financiera, mi consejo: invierte en los mejores negocios del mundo y deja que el tiempo haga su trabajo, y las compañías, por supuesto. Sergio nos pregunta: ¿qué herramienta utilizas para medir el riesgo de tu cartera? Herramientas para medir el riesgo. Bueno, yo no mido el riesgo de mi cartera. Creo que a lo mejor a lo que te refieres son métricas para medir la volatilidad de tu cartera. A ver, puedes calcular el beta promedio de tu cartera o de las acciones que tienes, que es muy sencillo. El beta lo único que nos dice es un indicador de la volatilidad de los precios versus el índice. Por ejemplo, si tienes una compañía, me invento, es un ejemplo, Alphabet, que tenga un beta de 2, ¿eso qué quiere indicar? Pues que cuando, por ejemplo, el Nasdaq se mueva un 1%, Alphabet debería moverse un 2%. Es un ratio. ¿Es o tiene utilidad medir la volatilidad de tu cartera? En mi opinión, no. Lo único, puede serte útil para comprender que a lo mejor vas a tener una cartera más volátil cuando haces el promedio que el resto del mercado, pero lo que hay que comprender es que la volatilidad no es riesgo. La volatilidad son oportunidades. Lo que estamos viendo ahora en los mercados es una oportunidad maravillosa para aquellos inversores pacientes que saben lo que están haciendo y que saben calcular el valor intrínseco en estos entornos de incertidumbre. Y lo único que hacen es aprovecharse de las caídas del precio del VIX, que está en 41, y de tomar una buena decisión de inversión en base a esa variación de precios. Si los precios no variasen, si no hubiese volatilidad, sería imposible tener éxito en la inversión, porque pues todo estaría caro. Entonces estos momentos son importantes. Yo no mido el riesgo de mi cartera. Puedes calcular la volatilidad de tu cartera respecto al mercado, pero creo que no es un dato muy útil. ¿Qué sectores ves con menos potencial actualmente? En mi opinión, creo que los sectores donde habrá menos potencial, y ya es un hecho real, son todos aquellos donde la inteligencia artificial va a generar una disrupción, y son todos aquellos donde el capital humano va a ser fácilmente sustituible de una forma rápida, barata y escalable por esa inteligencia artificial. Ejemplos:
call centers, servicios de atención al cliente básicas, tareas administrativas totalmente repetitivas, traducción sencilla, entrada de datos y todo lo que dependa de capital humano fácilmente reemplazable está en jaque. También hay que tener cuidado con ciertos medios de comunicación tradicionales, consultoras generalistas y empresas que solo agregan capas sin aportar realmente valor, porque la IA los va a totalmente destrozar. En resumen, si lo que es el núcleo duro del negocio es hacer tareas repetitivas, predecibles y sin alma, la IA no lo va a mejorar, lo va a devorar. Hablando de inteligencia artificial, Alba nos pregunta, ¿cómo valoras Nvidia ahora que ha bajado? ¿Comprarías de nuevo? Pues la verdad es que, en mi opinión, yo me deshice de las acciones de Nvidia a comienzo de año, que hicimos un directo y bueno, pues generó un poco de controversia todo aquello, cuando apareció todo el tema de DeepSeek, que al final parece que realmente no afectó a los fundamentales de la compañía y que no va a afectar. Sin embargo, lo que hay que comprender en el caso de Nvidia y por el cual yo no he vuelto a invertir es las dudas que hay sobre su crecimiento. Al final, cuando invertimos en compañías no hay que mirar el precio de la acción, lo que hay que mirar es su valoración. Entonces, Nvidia ha estado cotizando a múltiplos considerablemente elevados, de pues eso, entre 30 a 40 veces en los últimos 2 años, y esos múltiplos se han sustentado por los crecimientos que tenía. Es una compañía que ha crecido durante 2 años cerca de un 100% sus ventas y sus márgenes se han ido expandiendo gracias a el importante uso que tienen sus GPUs dentro del desarrollo de la inteligencia artificial. No obstante, las estimaciones para los próximos años no son tan halagüeñas como han sido en el pasado. Por tanto, hoy Nvidia está a una de sus valoraciones más atractivas de los últimos 2 años, pero es cierto que ¿cuál va a ser el múltiplo que va a aplicar el mercado a Nvidia si ya no va a crecer a esos ritmos? Y si cuando crecía al 100% aplicaba entre 30 y 40 y ahora va a crecer, creo que este año en torno a un 50 y el año que viene un 30 o un 20, y ahora está entre 20 y 25 veces, ¿cuál es el múltiplo correcto? Yo no lo sé. Entonces, si le aplico en mis valoraciones un múltiplo de 20 veces o 25, los números no me salen. Si le aplicase 30 o 40, sí. Pero la lógica nos lleva a pensar que si ya no vas a crecer igual y el mercado valora de esta forma, es posible que no te aplique esos múltiplos. Pero repito, es simplemente mi opinión. Creo que ahora mismo en el mercado hay otras cosas que a mí me facilitan el ser copropietario de esos negocios porque los comprendo mejor y porque creo que la incertidumbre que hay sobre ellos es nula. Por ejemplo, Meta me parece pues mucha mejor inversión hoy que Nvidia. Pero para mí y para mi conocimiento y convicción. Para otro, pues a lo mejor Nvidia es su oportunidad. Mira, está en 94. Pues oye, esto ya os digo, no hay una receta exacta para todos. Cada uno tiene que invertir en base a sus conocimientos y convicción. Y no hay que estar de acuerdo siempre, ni tu opinión o la mía tienen que confrontar. Simplemente es pues una decisión de cartera. Josu nos pregunta, ¿qué opinas de la capacidad de Louis Vuitton para mantener su crecimiento en el mercado del lujo? Debemos tener una cosa muy clara, y es que Louis Vuitton no es lujo, es consumo aspiracional, y eso hay que entenderlo. La diferencia entre Louis Vuitton y empresas de verdadero lujo, como pueden ser Ferrari, Hermès, Patek Philippe no cotizada, es la resiliencia que éstas tienen ante una crisis. Al cliente rico, realmente rico, o los ultra ricos, que son capaces de poder comprarse diferentes números de Ferrari en un año, o poder acceder al negocio de los Birkin y Kellys de Hermès, no le importa que venga una crisis, porque va a seguir comprando esos productos. En cambio, ¿quién es el que compra? Que esto es lo que nos tenemos que preguntar cuando invertimos en una compañía retailer. ¿Quién es el que compra Louis Vuitton? Pues por desgracia, muchos de ellos son aspirantes a ser ricos, que quieren validarse socialmente llevando un logo en su camiseta para hacerse cool o para validar pues, que han tenido la capacidad económica para poder gastarse 900 euros en una camiseta. Y por tanto, eso va a hacer que en periodos de crisis o de periodos de volatilidad o de incertidumbre económica, esos consumidores pues, probablemente lastren el crecimiento de las ventas, en este caso de Louis Vuitton o del grupo entero. Por tanto, para mí no tiene ningún tipo de sentido comparar LVMH con las que para mí sí que son las únicas compañías, al menos cotizadas, de lujo, que son Ferrari y Hermès. Por tanto, ¿qué ocurrirá con esta compañía en los próximos años? ¿Será una buena inversión? Yo creo que sí, que va a ser una buena inversión, pero hay que comprender muy bien el carácter de lujo aspiracional que representa y no equivocarte en los múltiplos que le aplicas. La siguiente pregunta nos la hace Jorge y nos dice,
¿SP500 o MSCI World? SP500 o MSCI ACWI. Bueno, si tuviera que elegir, que esto ya depende de cada uno, pero en mi opinión, sin lugar a dudas, SP500. ¿Por qué? Pues porque el MSCI ACWI te hace invertir en todas las economías del mundo, incluidas las emergentes. Y sinceramente hay muchas en las que a mí, por ejemplo, no me apetece estar. No es porque no haya buenas empresas, sino porque al final en algunos de estos países emergentes el riesgo regulatorio, la opacidad y la falta de seguridad jurídica, pues para mí hacen que no me apetezca invertir. Además, en el MSCI ACWI, al estar ponderado por capitalización, las empresas de Estados Unidos pesan cerca de entre un 60-70% del índice. Entonces, para mí, invertir en este índice, lo que estás haciendo es sobrediversificar y diluir tu rentabilidad en economías que son mucho menos dinámicas, más riesgosas y con peores retornos históricos. Si quieres invertir en ETFs del SP500, lo que estás haciendo ya es tener una exposición a las mejores empresas del mundo con buena regulación, innovación y liderazgo global. Y si quieres todavía mayor exposición al tecnológico, tienes el Nasdaq. Y encima, en el momento actual, es uno de los mejores momentos para empezar a invertir en esos índices. Martín nos pregunta, con estas caídas ya se me acabó la liquidez. ¿Cuál es la correcta manera de gestionarla? Pues a ver, Martín, ahora ya tienes poco que hacer, ¿no? Aquí la cuestión que esto, lo que tienes que hacer de esta situación es aprender, que es algo que intentamos transmitir a todos nuestros alumnos, ¿no? Y que es lo que os comentaba al inicio del podcast, que al final, pues tú puedes aprender de libros, de cursos, de lo que quieras, pero al final la experiencia es algo importantísimo para tener éxito en la inversión. Y todos estos eventos donde, pues hay caídas, te enseñan a cometer errores que son píldoras de aprendizaje de, oye, te has quedado sin liquidez. Pues mira, todas aquellas personas que se hayan quedado sin liquidez en este momento, lo último que tienen que pensar es en el apalancamiento. Es en, mira, la próxima vez voy a gestionar mejor estas caídas. Y es lo que estábamos hablando y que llevamos hablando desde principio de año. Chicos, el SP500 es capaz de caer en un año en un entorno totalmente normal, un 14%. La gente se había quedado sin liquidez con caídas del 4% del SP500. Mira el SP500, mira si realmente ha caído ese 14% y cuando llegue a ese 14%, entiende que te tiene que quedar liquidez. Si no te queda liquidez, lo estás haciendo mal. Y sé paciente, que eso es una cosa que hay que tenerla, paciencia, y comprende lo que acabo de decir. Y probablemente pues en esta situación no pasa nada si alguien se ha quedado sin liquidez, la bolsa subirá, pero el coste de oportunidad de poder haber seguido estando en ese juego, de seguir comprando y promediando a la baja, pues te lo pierdes, no pasa nada. Aprendemos y en la siguiente lo haremos mejor. Valentín nos dice, ¿cuáles son tus métodos de valoración infalibles? El PER, descuento de flujo de cajas, EV/EBITDA. Bueno, yo siempre digo que siempre que podemos hay que valorar una compañía por EV-Free Cash Flow, que es el método de valoración más realista, ya que nos está relacionando el valor de la empresa ajustándonos en el numerador el market cap por la situación financiera y dividido por el beneficio más rentable posible, que es el Free Cash Flow. En ocasiones puedes utilizar el PER si es una financiera. A mí los descuentos de flujo de caja no me gustan por el simple hecho de que llevan asociados consigo una complejidad muy grande y donde simplemente el variar un valor te lleva a un valor intrínseco muy diferente. Entonces, para mí, la valoración por múltiplos a través del EV-Free Cash Flow, siempre que se pueda, es la más realista y la que a mí mejores resultados me ha dado. La siguiente pregunta nos la hace Diego y nos dice, tengo 280% positivo en Meta y tengo liquidez, pero estoy tentado a vender Meta y recomprar abajo. A ver, Diego, vender una acción con la intención de recoger beneficios y luego ser tan súper inteligente de conseguir recomprarla más abajo es una estrategia muy peligrosa que muchos inversores intentan hacerla y que a la mayoría les sale mal. ¿Por qué? Pues porque nadie sabe cuál va a ser el suelo de la acción cuando está cayendo o si va a caer, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre si vendes Meta y no sigue bajando? ¿Y si mañana arranca un rally porque se resuelve todo el problema de los aranceles y te quedas fuera de uno de los mejores negocios del mundo por intentar ser más listo que el mercado? Eso no es inversión, eso es especular. Y hacer market timing con el mercado ha estado demostrado históricamente por todos los inversores que ha sido un auténtico fracaso. Quédate en los negocios que conoces, que tienes bien valorados, que su valor intrínseco excede considerablemente el precio, aunque no sea este año, para los próximos años. Y lo único que tienes que hacer es eso, convertirte en copropietario de esos negocios, asegurarte que el valor intrínseco excede el precio
y esperar y ser paciente. Es la mejor forma y más fácil de ganar dinero en bolsa. ¿Qué app o página recomiendas para estar actualizado de eventos y noticias del mercado a diario? Bueno, lo que hay que comprender es que está muy bien estar al día de las noticias y sobre todo en un entorno como el actual. Sin embargo, eso nos lleva a operar, nos lleva a la ansiedad del cortoplacismo y hay páginas interesantes, pues por ejemplo Bloomberg es una página interesante para ver un poco la información, pero al final no dejan de ser páginas que lo que buscan son clics, y clics donde te van a llevar a leer titulares apocalípticos o titulares que te hagan creer que tienes que hacer algo. Muchas veces lo mejor es no hacer absolutamente nada, y cuando ya has invertido en un buen negocio que sabes que has comprado con un buen margen de seguridad, lo único que tienes que hacer es estar tranquilo, y cuanto menos lo mires, mejor. Es una ventaja que como inversor particular no tienes que estar cada día mirando la pantalla a ver qué está haciendo el mercado. Obviamente en los momentos actuales sé que os interesa muchísimo saberlo. Bloomberg está muy bien, Financial Times también, pero no caigáis en estar cada día mirando eso, porque no ayuda a vuestra inversión y a vuestra paciencia a largo plazo. Fede nos pregunta, ¿se puede vivir sin invertir o todos nos vemos forzados a invertir? ¿Se puede vivir sin invertir? Obvio. También puedes vivir sin cepillarte los dientes. ¿El problema? Pues que tarde o temprano ambas decisiones van a hacer que sientas dolor. La inversión, lo que hay que comprender es que no es un lujo, ni que es algo para ricos, es supervivencia financiera. Y si no haces que tu dinero trabaje para ti, te vas a pasar la vida trabajando por el dinero. Y cuando llegues a los 65 o más años para jubilarte, te darás cuenta de algo que muchos se dan cuenta demasiado tarde, y es que el tiempo sí que tiene un precio, y tú te lo has gastado todo. Invertir no es una opción, es una responsabilidad contigo mismo. O inviertes tú o el sistema lo hará por ti. Y créeme que el resultado de que el sistema lo haga no será a tu favor. La siguiente pregunta es, ¿qué le dirías a alguien que cree que invertir es arriesgado? Mucha gente piensa que invertir todavía es algo arriesgado, pero ¿sabéis lo que realmente es arriesgado? Dejar tu dinero en el banco. Cuando dejas tu dinero en el banco, esa es la única opción que te garantiza al 100% que vas a perder dinero a largo plazo con ese dinero. ¿Por qué? Pues por la inflación. Cada año tu dinero va a valer menos. Lo que hoy compras con 100 euros, en unos años te va a costar 150 y tu poder adquisitivo se habrá destrozado. ¿El banco qué hace? El banco usa tu dinero que tienes ahí parado en tu cuenta para invertirlo, otorgando hipotecas o haciendo cualquier tipo de acción con él. Pero las ganancias no son para ti, son para él. Así que la verdadera pregunta no es si es arriesgado invertir, sino cuánto dinero estás perdiendo por no hacerlo. Es ese coste de oportunidad. Así que elige bien, porque en esta vida quien no invierte pierde por defecto. Vale, ahora nos preguntan, ¿qué de importante es para ti Ulises? ¿Por qué para mí el mío me da la vida? Explica quién es Ulises. Ulises es mi perro, y la verdad que Ulises para mí lo es todo. Es alguien, porque para mí no es solo un perro, es alguien que siempre está, no le importa la hora, el día, si estoy enfadado, si me he enfadado con él está siempre, no falla nunca. Siempre, ya os digo, sea a las 3 de la mañana que me tengo que ir a un viaje, bueno, ya no me despierto tan pronto para eso, pero que me pega un madrugón y él está ahí, da igual que llueva, se quiere venir conmigo. Al final es algo que el que no tiene un perro no lo entiende, no entiende que hay una parte de su corazón que está dormido. Os invito a que si tenéis la oportunidad de pues, experimentar lo que es tener un perro, vais a tener algo que es único, un amigo para siempre, y que para mí pues es eso, lealtad absoluta y sin condiciones, al mismo tiempo que te da amor y alegría. Es que es insuperable un perro. Echedei nos dice, ¿por qué inviertes? ¿Para ganar dinero extra? ¿Para proteger tu riqueza? ¿Con qué fin inviertes? ¿Por qué invierto? Pues la verdad que no lo hago por un dinero extra, ni tampoco para comprarme un coche más caro. Invierto porque no quiero depender nunca de nadie. Y esto es algo que entendí muy bien cuando era adolescente. Porque yo lo que quiero es poder decir que no. Decir que no a tener un jefe. Decir que no a un político. Decir que no a una vida que no es la que a mí realmente me hace feliz o la he elegido yo. Invierto para ser libre y que en esa libertad el dinero, pues obviamente trabaje para mí mientras yo pues puedo vivir la vida, disfrutarla, ser feliz. Mario nos pregunta, ¿y por qué impartes y te complicas en vez de disfrutar de tu merecida vida? Buena pregunta, Mario. Esta me la han hecho muchas veces. La respuesta es porque no siento que me esté complicando la vida. Al contrario, te diría que es de las cosas
que más vida me da. Para mí, compartir lo que sé, ese conocimiento, enseñar a invertir y ayudar a otras personas lo que es la inversión de una buena manera, no es un esfuerzo, es realmente un privilegio, pero al mismo tiempo también es cierto que es una gran responsabilidad que asumo. Yo debo decir que ya tengo todo lo que necesito en términos económicos. Gracias al Family Office, pues mi ritmo de vida pues se sostiene, ¿no? Y pues ya está. Sin embargo, siempre lo digo, ¿no? El gestionar capital de terceros ya es algo que no me apasiona. Me apasionó, pero ya no me apasiona. Me gusta, obviamente, sí, me encanta. Me encanta poder ayudar a la gente a que ganen dinero, pero realmente me gusta más enseñar a la gente a que ellos ganen dinero. Y eso es algo que me he convertido en adicto, ya que recibimos la gratitud de miles de personas semanalmente de todas las partes del mundo, y debo deciros que eso realmente me hace mucho más feliz que el dinero que puedo estar ganando en esta etapa de la vida. Y obviamente pues la formación, no voy a ser hipócrita, también me hace ganar dinero, pero realmente somos adictos a eso, ¿no? Yo, en mi caso, a esa gratitud constante. Y de hecho, Warren Buffett dijo una vez algo que se me quedó muy grabado a fuego, y es que todos deberíamos dedicarnos a aquello que realmente nos apasiona en la vida, porque si conseguimos eso y nos dedicamos a lo que verdaderamente nos hace feliz, no vamos a trabajar ni un solo día en nuestra vida. Y te aseguro que, al menos yo, puedo decir que así es. Yuk nos dice restaurante y plato favorito. ¿Restaurante y plato favorito? Pues mira, esta noche vamos a ir, porque esta semana ha sido muy dura, y es sarroqueta de mi amigo Tony Serapio, y plato favorito, pues las gambas con garbanzos. Fausto nos dice, déjate de tantas finanzas y pásanos tu rutina de gym para estar así de fuertes. Gracias por tu contenido. La rutina es lo de menos, o sea, es la alimentación. Comer sano, yo pues la dieta que llevo, por ejemplo, yo no tomo hidratos. Creo que el hidrato no es algo que me sirva para tener energía. Creo que nuestras células están formadas, bueno, creo no, sé que nuestras células están formadas de grasas y proteínas, es de lo que me alimento. Y lo único que hago es alimentarme bien, como muy bien, no es dieta, es simplemente comer sano. Entreno e intento hacer ejercicio cardiovascular. Al helado de pistacho le das a fondo, pero... Bueno, todos tenemos un desliz a veces. Vale, y la última pregunta del vídeo de hoy es, si fueras el ministro de Economía de España, ¿cuáles son las 3 principales medidas que tomarías? Pues la verdad que no me gustaría ser ministro de Economía de España, pero si lo fuese... haría muchas cosas, pero 3 cosas. Bueno, las 3 primeras que haría sin lugar a dudas sería, en primer lugar, bajada radical de impuestos. IRPF, autónomos, sociedades. No podemos seguir penalizando a quien trabaja, emprende o crea empleo. Me parece absurdo. Hay que dejar más dinero en manos de quien produce. Reducir estos impuestos no solo incentiva el crecimiento económico, sino que devuelve a la sociedad el control sobre su esfuerzo y sus decisiones. Y yo creo que eso es algo básico. Segundo, auditoría total del gasto público y fin de ese autoengaño con las pensiones. El sistema actual de pensiones es totalmente insostenible. Es una estafa piramidal que llevamos denunciando, al menos yo, durante mucho tiempo, disfrazada de una solidaridad falsa intergeneracional. Estamos prometiendo a los actuales contribuyentes pensiones futuras con dinero que no existe. Necesitamos transparencia total en las cuentas del Estado, recortar el despilfarro institucional y plantear una transición gradual hacia un sistema de pensiones mixto o capitalizado, no de reparto, donde cada persona pueda construir su propia jubilación sin depender de un sistema quebrado. Y por último, como no, educación financiera. Eso tendría que ser obligatorio en todos los colegios. Si la gente entendiera cómo funciona el dinero, los impuestos y las pensiones, estoy totalmente seguro que se exigiría otro tipo de política. No se puede tener una ciudadanía libre si no se le ha enseñado cómo defenderse económicamente y financieramente. Y eso se empieza desde niños aprendiendo. ¿El problema? Pues que esto no le interesa a los políticos que tenemos, y así pues convertimos a España en una sociedad totalmente dependiente. España necesita menos Estado, más libertad y ciudadanos responsables que puedan decidir qué hacer con su dinero y con su vida.
Bueno, chicos, muchas gracias por todas vuestras preguntas. Ha sido prácticamente imposible responderlas todas. Creo que había más de 400 preguntas, entonces mi equipo ha intentado filtrar las más interesantes. Espero que os sirvan. Simplemente mandaros un mensaje de tranquilidad en todos estos momentos de volatilidad. Ya sabéis, al final, pues esto será un evento más en la historia y probablemente dentro de unos meses nadie se acuerde de esto si todo va bien. Crucemos dedos, seguro que va a ser así. Y nada, deciros que la mejor forma de apoyarnos es darle a ese botón de me gusta, recordar suscribiros, ya que pues creo que era más del 60% de las personas que veían nuestros vídeos no estaban suscritos. Y recordar que si queréis aprender a invertir, en el primer enlace que vais a encontrar en el primer comentario, ahí podéis acceder a un curso totalmente gratuito de más de 8 horas donde aprenderéis conmigo todo lo que necesitáis para comenzar a invertir. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Me parece que este es el principio de una gran amistad. Suscríbete al canal y no olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos.